Bendiciones para todos los hermanos y amigos en esta preciosa hora de la tarde. Es una bendición estar delante de ustedes una vez más a través de las redes sociales. Ustedes que cada día nos van siguiendo. Vive el Señor para siempre. También allí estamos en YouTube, el canal del hermano Darío Durán. Nos puede conseguir también. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. Tengo en mano la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, un libro que nos enseña, nos educa, nos da las orientaciones necesarias para que aprendamos a vivir y a confiar cada día más en el Dios de la gloria, en el Dios que nos hizo. Vive el Señor. Tengo en mano en este momento el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Vive el Señor. Leo la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice cómo sigue la palabra de nuestro Dios para edificación y bendición de nuestras vidas en esta preciosa hora de la tarde. Vive el Señor para siempre. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Nuestro Dios y Padre Santo, te adoro, te alabo, te bendigo, te doy la gloria, Padre amado. Te seguimos, Dios mío, cada día entregándote, Dios de los cielos. Cada día, Señor, entregamos nuestras vidas. Dios, Padre de la gloria, Señor, tú nos has dado, Dios mío, muchas bendiciones, provisiones. En este momento, Dios mío, esta palabra sea llevada por los ángeles, aquella vida, aquella persona, aquel hogar, aquella familia que lo necesita, Señor amado. Que esta palabra sea transportada por las alas del viento, Señor amado, a diferentes partes del mundo, Señor, a cada vida, a cada hogar, a cada familia, Señor. Oh, maravilloso el que vive. Tú eres el Dios de los cielos, el Rey de reyes y el de señores. Gracias, Dios del cielo, Padre amado. Gloria a Dios, bendito el Señor, nuestro Dios, Padre amado. Dios es real, Dios es suficiente, Dios es poderoso para cada vida, cada persona. Ustedes que cada día nos están viendo, cada día nos van siguiendo a través de las redes sociales. Sigue suscribiéndose allí en YouTube, el canal, le repito, del hermano Darío Durán. Dios le bendiga, hermano Darío y hermana Diana. Que siga guardándole, ayudándole a cada siervo del Señor. Como todos saben ustedes, allí vive el Señor. Mi nombre, hermano Elías Peña, vive el Señor. En el Facebook me encuentra como Elías Peña, para ayudarle, para una oración, algo de parte de la palabra del Señor. Gloria a Dios para compartir con ustedes. Dios cada día nos va enseñando, cada día, a conocer más su gloria, más su presencia, más de su sabiduría. Viva el Señor. Y el tema que tenemos que compartir en esta hora de la tarde con cada uno de ustedes, viva el Señor para siempre. Se oye un lamento. Gloria al Señor. Se oye un lamento, pero Cristo es la solución. Gloria a Dios. Se oye un lamento, pero Cristo es la solución para ese lamento, o para esos lamentos, porque son muchos. Viva el Señor. Podemos analizar allí Lamentaciones de Jeremías, libro allí que aparece aquí entre el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, allí en estas dos mitad de estos profetas, pero el autor allí ve el Señor cómo Dios usó a este profeta para escribir a el libro de Lamentaciones. Viva el Señor. Y podemos analizar y mirar, gloria a Dios, que hay muchas cosas por las cuales los seres humanos se lamentan a diario. Cuando hablamos de lamento, habla de lamentarse por un dolor, por una pérdida que se ha tenido, vive el Señor, algo que ha sucedido, y eso le produce a ese hombre o a esa mujer un lamento, lamentos profundos, vive el Señor, aleluya. Muy importante entender y comprender que cuando nosotros aprendemos a conocer primeramente a Dios y a su palabra, conocemos que Dios es el que puede ayudarnos en las circunstancias, en los momentos más fuertes, más difíciles, en las noches más oscuras, en los inviernos más largos, gloria al Señor, de nuestra vida. El único que nos puede ayudar y nos sigue ayudando y está dispuesto a ayudarle en ese lamento se llama Jesucristo, mi estimado amigo y hermano, gloria al Señor. Y por eso podemos analizar aquí el lamento de Jeremías. Fueron varios, pero aquí vemos, vive el Señor para siempre. En el versículo 39 de capítulo 3 vemos que el profeta, vive el Señor para siempre, dice, muy específicamente, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente?
Porque el hombre muerto no, porque ya se ha muerto, bien el Señor. Porque se lamenta el hombre viviente. Y dice, laméntese el hombre, bien el Señor. Laméntese el hombre en su pecado. Fíjese la causa. Fíjese el origen del lamento. Por dónde viene, qué es lo que origina, qué es lo que ocasiona el dolor, el lamento, de la tragedia que produce ese lamento. Hoy se lamentan, vive el Señor, los padres, muchas veces de los hijos, porque son desobedientes, porque no agarran consejo, no captan, y ese padre se lamenta, debe tener un hijo desobediente, un hijo que agarró la calle, un hijo que es indomable, insujeto, rebelde, y ese padre te le escucha lamentándose, vive el Señor. Y eso le produce un lamento a ese padre, también a esa madre. El hijo, la hija, gloria al Señor, son a veces el producto de producir un lamento en la vida de ese hombre, de ese hogar, vive el Señor. Y hay muchas cosas por las cuales la gente se lamenta mucho, vive el Señor. El mundo se lamenta a diario, te escucha el mundo lamentándose todos los días. Todos los días se lamentan porque le subieron los impuestos, porque le cobraron la renta, vive el Señor, porque lo botaron de la empresa, y vemos el hombre, las personas, y más en este tiempo, un lamento de continuo. Cada día el ser humano se lamenta porque, vive el Señor, se lamenta de los gobernantes, se lamenta de los alcaldes, de los gobernantes, del gobernador, se lamenta del presidente de la República, vive el Señor para siempre, se lamentan los empresarios, se lamentan los ricos porque no pueden aumentar cada día más su dinero, el Señor, se lamentan los pobres porque no pueden conseguir empleo para seguir sosteniendo, pero no se lamenta, vive el Señor, a la raíz de la cual el profeta aquí ve el Señor, por el cual el origen del lamento, gloria al Señor, no, la gente no toma en cuenta eso, vive el Señor. Si nos vamos a hablar de la causa, del origen de ese lamento, viene de Génesis. Dios le habló al hombre y le dijo claramente que viviera allí de acuerdo a la palabra, al mandato divino, como Dios mandó. Eso lo dice Génesis, primer libro de la Biblia, donde Dios le dio ordenanzas allí a Adán, el primer padre, vive el Señor, y para poder entender, comprender de dónde es que se origina este lamento, viene de esa descendencia, viene de ese origen, vive el Señor, porque Dios creó al hombre no para que viviera lamentándose, no para que viviera en tragedia, en desgracia. Dios creó al hombre para que viviera en una completa paz, una armonía, una tranquilidad, vive el Señor, pero el hombre cuando entró en desobediencia, entró de una vez el lamento, viene la situación, viene el dolor, viene allí la circunstancia que hoy en día el hombre viene arrastrando de muchos años, cadenas interminables de ataduras, de situaciones, de traumas, de cosas que está viviendo el ser humano, que no encuentra una salida, una solución, y eso le produce un lamento, vive el Señor para siempre. Podemos mirar por la palabra, cuando Dios le dio al hombre, le dio para que estuviera en el paraíso, viviera tranquilo, viviera en una armonía con Dios allí, también vive el Señor con todo, pero el hombre no valoró aquello, lo tuvo en poco, despreció allí lo que Dios le había dado y lo tuvo muy poco, un poco valor, pero ahí es cuando entra en una desobediencia, y esa desobediencia hasta el día de hoy, fíjese, mi estimado hermano, usted que es lector de la Biblia, y usted pastor, usted evangelista, hasta el día de hoy el hombre se sigue lamentando, vive el Señor. Han pasado muchos años, 6,000 y pico de años, desde aquella época, aquella gran tragedia que hubo, vive el Señor, y el hombre vive lamentándose, vive el Señor para siempre, de muchas cosas. Como le decía, le reitero, se lamentan, vive el Señor, los pobres se lamentan porque no encuentran el empleo que ellos andan buscando. Se lamentan porque lo botan de una empresa donde estaban antes trabajando, vive el Señor. Se lamenta allí el rico, el empresario, porque no puede aumentar cada día su capital y se le viene abajo, y eso le produce un lamento, vive el Señor, aleluya. Se lamentan allí los gobernantes porque no pueden de pronto ellos hacer lo que ellos quieren con el pueblo, y el pueblo muchas veces se lamenta de ellos porque ven que el gobernante no da la talla para lo que ellos quieren, vive el Señor. Y se lamentan, hoy en día se lamentan los profesores de los alumnos porque los alumnos no están dando la talla, no están dando el rendimiento que se desea
tener o obtener, vive el Señor. Se lamentan los alumnos de los profesores, los rectores en el mundo porque ven que no tienen ese carisma, no tienen ese anhelo para que los aprendan allí, vive el Señor. Se lamentan allí los hogares, los esposos, se lamentan de las esposas porque de pronto esa esposa no es como se piensa, no era como se pensaba, y totalmente es un continuo lamento que el hombre, el mundo y la sociedad se lamenta a diario. Y esto es el pan nuestro de cada día, el lamento, vive el Señor. El lamentarse, ¿quién hoy en este momento y en los años atrás, quién no se ha lamentado? ¿Quién no se lamentó en el 2019? ¿Quién no se está lamentando en el día de hoy? Todavía se sigue lamentando la gente, vive el Señor. Pero el profeta allí claramente dice, explique y especifica, vive el Señor. Laméntese el hombre en su pecado, vive el Señor. El profeta es claramente y enfáticamente dice cuál es el origen de ese lamento. Pero el hombre se lamenta por todo, vive lamentándose. Una persona se come un plato de comida, se lamenta, vive el Señor. Se come 2 platos de comida, también se lamenta. Aquel que no come, también se lamenta, vive el Señor. Analice usted allí la situación que hay. O sea, allí no hay total, y el Señor para siempre, una entrega. Allí no hay una relación, vive el Señor. Pero, ¿por qué se lamenta el hombre? Si el que tiene también se lamenta y el que no tiene también, ¿por qué se lamenta? Habla de un porqué, es una interrogante que el mismo profeta le deja allí, se deja oír a la tribu, aquel pueblo, a la gente de Judá, vive el Señor, por el cual ellos se lamentaban, y no solamente ellos, el mundo completamente, no los judíos, no los israelitas, vive el Señor, no solamente la gente en Venezuela se lamenta, no solamente la gente en Colombia se lamentan los americanos del presidente que tienen, vive el Señor, se lamentan los gobernantes de tener un pueblo que no da la talla, vive el Señor para lo que ellos quieren, y se lamentan allí los asambleístas, se lamentan allí los del Senado, una situación por de pronto, por la baja del sueldo, por reducir allí muchas cosas que a ellos no les cuadran, y eso les produce allí un lamento, una molestia, una incomodidad, vive el Señor, y la gente se siente incómoda, se siente mal, lo que recurren siempre es a lamentarse día tras día, gloria al Señor, a lamentarse. La gente se lamenta por todo, se lamenta por si llueve también la gente, allí están con eso. Si hace mucho calor, la misma situación. Hay un lamento de continuamente en el ser humano. El ser humano siempre vive con una desconfianza, una inseguridad. El Señor vive para siempre. El ser humano vive en un estado, gloria al Señor, para siempre, que la persona no está tranquila, no está a gusto con nada. Con nada le produce estar a gusto, ni con ellos mismos, vive el Señor. Hay un lamento de continuamente. Un lamento, vive el Señor, porque si consiguió un empleo, empieza a pensar, y ahora la mañaneada no tiene la libertad que tenía, y por todo el ser humano se lamenta, vive el Señor. Pero este hombre claramente, allí dice, laméntese el hombre en su pecado, gloria al Señor. Ahí está el origen de ese lamento. Y para el origen de ese lamento, vive el Señor allí, y para la causa que el hombre vive, que no sabe por qué sufre, que sabe por qué no, gloria al Señor, no comprende, no entiende, el origen es el pecado. Cuando hablamos de pecado, hablamos de transgresión, hablamos de iniquidad, hablamos de desobediencia, hablamos de rebeldía, llevándole la contraria a Dios. Entonces, cuando suceden cosas como esta, como lo que allí está diciendo el profeta en el libro de Lamentaciones, de hecho tiene el nombre de lamento, viene de Lamentaciones, en Jerusalén también allí conocido como el Muro de los Lamentos, donde los judíos siempre van y oran, le piden a Dios, allí en el Muro de los Lamentos. Tiene mucho que ver con esto también, con el Señor, pero este es un libro que habla específicamente de los lamentos del profeta Jeremías, y no solamente de Jeremías, sino de usted que está allí también sentado, de usted que anda allí, vive el Señor, por las calles atormentado, y usted que está en ese hogar atormentada, mi estimada amiga, mi estimado hermano, que también usted se ha dejado influenciar la mente por esa mentira, y ha llegado también hasta ese extremo también de lamentarse, vive el Señor. Se lamenta, muchas veces hay gente que se lamenta hoy en día
vive el Señor, se lamentan de ser cristianos, porque no pueden hacer lo que antes hacían, pero eso les produce un lamento, y lamento es tristeza, y lamento no viene de Dios. Maravilloso el Señor. Y vemos las personas angustiadas y agobiadas por una situación y otra. Pero la raíz, ¿cuál es? ¿A dónde está la raíz? Fíjese, número uno vemos allí, vive el Señor, el lamento del hombre viviente. Gloria al Señor. El lamento del hombre viviente. El hombre que está viviendo ahorita, ¿de qué manera está viviendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo con la vida que Dios le ha dado? Usted tiene una vida porque Dios a usted se la ha dado. Vive el Señor. Usted tiene una vida porque Dios a usted le ha permitido tener esa vida. Si no, no le tuviera. Si no, hoy en el día de hoy no estuviera. Pero Dios se la dio. Se la dio gratuitamente. Pero aún en medio de todo eso, usted también se lamenta. Vive el Señor. Aún eso le produce un lamento interiormente muchas veces, y otras veces lo vocifera. Pero Dios, que es misericordioso y clemente y perdonador, le pasa por alto a las personas en ese sentido, en la ignorancia que viven. Vive el Señor. Por eso el origen de ese lamento viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. Vive el Señor para siempre. Por eso es que dice, laméntese el hombre, ¿de qué o por qué? Vive el Señor. Se lamenta el hombre viviente. Y ahí vemos una parte, el hombre viviente. El hombre viviente y vive de espalda a Dios. Esa es una de las cosas que el ser humano no lo ve de esa manera. Y siempre está la costumbre de echarle la culpa a la otra persona. Que el país está como está y empieza a lamentarse por culpa del señor presidente de la República. El departamento o el estado está por culpa del alcalde o el gobernador que no hace nada. Le está culpando a una persona. Es fácil culparse y buscar para dónde allí en quién descargar aquello. Vive el Señor, aquella incomodidad. Pero realmente, como dice el versículo y la Biblia, la palabra de Dios, realmente lo que esa persona debe de lamentarse, por la cual le ha producido tanto dolor, que viene arrastrando, no desde ahora, viene arrastrando de muchos años, de lo que debe lamentarse, no lo hace. Vive el Señor, no lo hace. Usted consigue, por ejemplo, a muchas personas lamentándose de todo, lamentándose del dolor, lamentándose de la desgracia, de una cosa y otra, pero realmente lo que realmente produce el origen de ese lamento, ellos, algunos, lo saben y no lo hacen. Gloria al Señor. Y el que sabe y no lo hace, en ese sentido, bien siempre es pecado. Pero el que no sabe, está en la ignorancia. Y para eso es la luz, para que usted entienda que de dónde viene y por qué viene. Bien el Señor. Entonces vemos aquí por la palabra claramente que Jesucristo, vive el Señor para siempre, Cristo es la solución a ese lamento. O sea, le pone un parado. Allí le pone una raya de una vez, pero hay que tenerlo para que Cristo le ponga allí el parado a ese lamento y para que deje lamentarse. Vive el Señor, tiene que tenerlo, lógico, tiene que abrirle las puertas al Señor. Si no se las abre, de todas maneras el Señor sigue esperándole con los brazos abiertos para darle una solución, para darle una salida, para darle un respaldo, para que un respiro su vida, que sea atormentada, afligida, incomodada. Vive el Señor. Pero mientras que la persona no busque al Señor, no le entregue su corazón a Cristo, no le abra el corazón al Señor, que Cristo es la solución y puede paralizar ese lamento en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese hogar, de esa familia, vive el Señor, de ese gobernante en ese país, en ese departamento o en ese estado, mientras que no se le abre el corazón y se invite a Jesús allí a entrar dentro, ese lamento va a continuar. Porque lo que produce ese lamento, vive el Señor, el hombre viviente vive de espalda a Dios. Y eso es un problema, uno de tantos, porque el hombre, muchas cosas, porque el pecado le produce al hombre distintas clases de problemas, vive el Señor. Pero ese es uno de tantos. Vive el Señor, vivir de espalda a Dios, independientemente de Dios, y no depender de Dios, y depender de la misma persona, de su ingenio, cualidades, capacidades, que no le permite a Dios obrar, que no le permite a Dios trabajar en su vida,
que saca a Dios de sus contornos, que no lo toma en cuenta para nada, eso es un problema, vive el Señor. Vivir así, de esa manera, vivir de esa forma, vivir en esa condición es un problema. Un problema directamente es con Dios, porque el hombre está allí y la incomodidad que hay, dice la Biblia, Dios está irado con el impío todos los días. Todos los días Dios está irado con el impío. Y vivir impíamente es una situación bastante complicada, pero Dios quiere también Dios no quiere que la muerte del impío. Dios quiere que el impío viva para que no siga siendo impío, para que pase a ser hijo de Dios. Pero vive lamentándose ese impío. Ese impío vive allí bajo las tinieblas, bajo el mal, la sombra del pecado, vive el Señor, pero no busca a Dios, pero vive el lamento. Usted mira, por ejemplo, hablando yo hace poco con una hermana, viendo, yo no sé el mundo que ve uno, que el mundo que es lo que celebra, el mundo en fiesta, en parranda, y todavía ese COVID-19 todavía anda rondando la tierra, todavía no se ha ido completamente, y la gente ve las calles repletas de gente, burdeles, ve uno cantinas, ve uno cuanta cosa allí, y uno se somete porque uno es obediente a Dios, uno ama a Dios y se somete a las leyes que han sido puestas por Dios, pero debe ser totalmente para todos porque el contagio está latente, el problema anda y la gente se lamenta porque no sale una vacuna rápidamente, se lamenta porque no empiezan a vacunar en el medio de este mes que estamos, que ya se finaliza y arranca. La gente se lamenta porque los expertos, los médicos no han todavía podido allí, vive el Señor, empezar a vacunar a las personas. Todo es un lamento, pero la gente no se lamenta, o sea, como dice el hermano Henry Núñez también, el pastor de la Grita del Señor, que ¿para qué este país quiere? ¿Qué es lo que este país quiere? Hablando de Venezuela, ¿qué es lo que este país? ¿Para qué quiere que este país cambie? Para seguir con lo mismo de antes, la misma arrogancia, la soberbia, la ingratitud, vive el Señor. La gente para seguir pasando por las carreteras, por las calles, con equipos en alto volumen, casi que le saca allí los tímpanos a las personas, vive el Señor. ¿Para qué? La gente, ¿para qué quiere que este país vuelva a como antes en el tiempo de las vacas gordas, que había abundancia de todo, para derrochar, para pisotear a las personas, vive el Señor? Pero desde cuenta, en la crisis que hay, la situación que hay, la gente, es decir que, como hablando con la hermana, ninguna situación de epidemias o de enfermedades ablanda a la gente a buscar de Dios. Ninguna, y eso que a veces eso incomoda a Dios, molesta a Dios. Eso incomoda a Dios, eso molesta a Dios. Epidemias, terremotos, tsunamis, huracanes, vientos fuertes, tormentas eléctricas que están habiendo, matando gente, como una joven que hace como un mes, un rayo aquí mismo, este país de Venezuela, aquí en el Amparo, estaba allí y cayó un rayo y la mató, electrocutada, pero la gente eso es un momento, es por instante. La gente no quiere acercarse a Dios en estos días, en este tiempo. La gente celebrando no sé qué cosa, la gente en las calles, la gente anda tranquila, la gente anda tranquilamente en las calles, en las avenidas, en las autopistas, por donde quiera vive el Señor. Y la gente contenta, alegre, porque se cree que porque ya el primero ya se abre, vive el Señor. Pero ahí está el peligro, más la situación con el contagio. Pero vemos la otra parte, se aplican unos reglamentos, unas cosas sobre la iglesia de Cristo, y uno como cristiano, uno puede hacer huelga quemando caucho, allí levantarse contra las autoridades, porque eso no le queda bien a ningún cristiano, ningún hombre de Dios. Solamente nosotros oramos, llevamos todas esas causas, se las presentamos a Dios y doblamos nuestras rodillas al Padre Celestial, y Él toma el control y el dominio de las cosas. Es el Señor de señores. Él toma el señorío y es el dueño de todo, vive el Señor. Pero uno ve, y el Señor es en las cantinas, juega de gallo, juega de pule, de tejo, de todo. Ahí puede estar, acá ande. Vive el Señor para siempre. El día viernes se oró por una persona en plena pandemia. Eso no nos detiene orar por las vidas, ministrales, en posición de mano, vio el Señor, y se le manifestó un demonio. Y podemos analizar y comprender por la palabra, vio el Señor. En plena epidemias que andan, la gente se sigue endemoniando,
y también se le sigue reprendiendo ese diablo inmundo, que el Señor reprenda. El día viernes se le reprendió ese demonio estaba incorporado allí atando esa vida, pero gracias al Señor fue libre de ese espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda. Así que, como los brujos no han dejado de fumar tabaco, la gente no ha dejado de la caña, el miche, nosotros tampoco podemos dejar de predicar a Cristo. Vive el Señor para siempre. Solamente nosotros como hombres y mujeres de Dios acatamos allí las leyes de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes y del Señor, pero vamos hacia adelante. Cada uno de nosotros le damos la gloria a Dios. Y por esas razones mucha gente se lamentan, muchas personas se lamentan de que la iglesia no se ha abierto todavía, y eso a ellos les produce un lamento. Pero muchas personas de ellas, cuando tuvieron tiempo de estar en la iglesia, no valoraron ese tiempo y ahora andan lamentándose porque no abren cuando van a abrir. Vive el Señor para siempre, porque por culpa del COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud tomó esa decisión, que ahora nomás en el culto, vive el Señor para siempre, que eso tampoco, pero cuando se podía ir a los ayunos no se sacaba el tiempo, porque nadie tiene tiempo, hay que sacar el tiempo. Vive el Señor para siempre, el tiempo para predicar, tiempo para evangelizar, tiempo para visitar las vidas, los hogares, hay que sacarlo. Igualmente hay que sacar un tiempo para buscar a Dios. Si uno no saca el tiempo para buscar a Dios, nunca va a tener tiempo. Nunca va a tener tiempo para leer la Biblia, para buscar de Dios, para orar. Hay que buscar el tiempo, el momento. Vive el Señor para siempre. Como decía la hermana Zulma Garrido el día que estábamos allí, vive el Señor, que ella de 2 a 3, ella saca ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hace los oficios en la mañana, pero luego de ahí para adelante lo ocupa todo en la Biblia, estudiando la palabra. Eso es una señal buena que la persona está buscando a crecer y crecimiento en el Señor, Jesucristo, vive el Señor. Podemos analizar todo aquello que gracias a Dios que las personas están buscando de Dios. El que está buscando a Dios está buscando a Dios. Pero qué tristeza que muchas personas tuvieron un tiempo en la iglesia y hoy no están. Y no están porque el COVID-19 lo sacó. Salieron ellos porque se dejaron destemplar, se dejaron desafinar, se dejaron enfriar y hoy están lamentándose en el fango del dolor. Hoy están lamentándose allí en esa situación que se encuentran. Haberle dado la espalda a Dios es lo peor. Es la situación más adversa. Vive el Señor para siempre. Entonces podemos analizar y mirar. La gente se lamenta. El pueblo de Venezuela se lamenta por tener un mal presidente, por tener unos malos gobernantes, pero realmente analizando el fondo del problema y la raíz del problema que hay en esta nación, ya usted puede analizar, y no solamente Venezuela, lo tiene Colombia, lo tiene las potencias que están totalmente desarrolladas y nosotros estamos en estado de desarrollo. Su desarrollo vive el Señor. Ellos son desarrollados, pero tienen ese problema. Tienen lo que dice el versículo 39. Los hay en Francia, los hay en Alemania, los hay en el Reino Unido, los hay en Estados Unidos, los hay en todos los países, en Canadá. El problema de todos esos problemas, vive el Señor, está en el versículo 39, vive el Señor. Laméntese el hombre viviente. ¿O de qué se lamenta? Vive el Señor. ¿De qué se lamenta? Se lamenta de todo. Y por todo se lamenta, por todo se anda lamentando, se lamenta por todo, vive el Señor. Pero realmente en el versículo mismo va dando, vive el Señor, la misma respuesta para todo el mundo en general. El mundo tiene un lamento hoy en día. El mundo siempre se está lamentándose, se lamenta de tragedias, se lamenta de angustia. Por ejemplo, una persona que pierde un familiar, es un lamento que tiene, un dolor profundo, algo fuerte que le está allí dentro en sus emociones, en sus sentimientos. Familiar enfermo, un familiar muerto, como lo que hoy se está viendo y siempre han habido, vive el Señor, situaciones, circunstancias, pero lamento, la gente, las naciones se lamentan de ver la economía como la tienen, ver la bolsa de valores, vive el Señor, cómo está en el suelo. Y eso le produce a las personas un lamento, un nerviosismo, viven intranquilos, una inseguridad, un miedo, y eso viene a lamentarse. Y la gente está lamentándose por todo, se lamentan por todo, vive el Señor. Pero realmente, vive el Señor para siempre, de lo que debe la persona lamentarse, vive el Señor, como dice aquí,
el libro de Lamentaciones, el mismo versículo dice, de lo que se debe lamentar el hombre. Cuando habla de hombre, habla de mujer, porque encierra todo. El hombre es el cabeza de raza. Cuando hablamos de hombre, hablamos de todo. Vive el Señor, allí lo coloca singularmente, pero está hablando de todo. Vive el Señor, el hombre se lamenta, pero de lo que debe hacer la persona, saca una cuenta, porque muy difícilmente usted escucha a alguien diciendo, no, yo vivo así y me estoy lamentado por esto, por esta mala cabeza, tomé esta mala decisión. Vive el Señor, yo reconozco, yo admito, es por mi causa, por mi culpa, porque yo estamos de esa manera. Casi ningún presidente del mundo hace rectificaciones de esa manera. Vive el Señor, ningún gobernante, porque el orgullo, la arrogancia, la soberbia, todo eso les impide reconocer por el cual está ese lamento y por el cual ellos se lamentan. Y cuando hay un lamento, entonces buscan la forma de ellos culpar a una persona inmediatamente, pero realmente que debe culparse la misma persona por estar en esa condición que está. Usted está en esa condición es por su misma culpa. Y el Señor, usted sufre es porque tú quieres. Eso dijo un judío en cierta oportunidad, vio el Señor. Usted sufre es porque quiere. Usted se lamenta es porque usted quiere, vio el Señor. Así que los males verdaderos no son las personas que tenemos al frente, muchas veces que tenemos al frente, como decir un presidente, un alcalde, un gobernador, de pronto sí, algunas personalidades, entidades. Esos no son los males verdaderos, mire el Señor. El mal verdadero está dentro de la misma persona, que es el pecado que hace ese tipo de problema. Problema mucho más grave que el que usted llegue a imaginarse. Si usted entendiera y usted comprendiera la magnitud, vive el Señor, del pecado en la vida suya y en la vida de su hogar, de su familia y de la sociedad que hoy en día nos rodea y en su país, vive el Señor, usted llega a detectar, comprender y mirar, vive el Señor, usted se da de cuenta, vive el Señor realmente, que de lo que usted debe lamentarse es lo que usted menos lo hace, gloria al Señor. De menos se lamenta por todo y de todo se está lamentándose. Pero realmente, como dice el versículo 39, laméntese el hombre viviente, laméntese de su pecado, vive el Señor. Ahí está, ese es el problema, ese es el origen, vive el Señor, ese es el origen, el problema. Vive el Señor para siempre, es el origen del problema. Es el pecado en la vida del hombre, en la vida del hogar, en la vida de la familia, en la sociedad que rodea y el Señor a las personas. Ahí está la situación. Por no entender, no comprender, no examinar, no allí dejarse ayudar de Dios, porque la gente quiere que todo esto pase para volver, y aún así en esta condición que está, la gente todavía anda. La gente aún no cree, la gente anda, sigue andando y sigue, y en todas las épocas que ha habido cosas y advertencias, siempre el ser humano le ha llevado la contraria, no al gobierno, sino a Dios, al gobierno de Dios. Siempre el ser humano le lleva la contraria, y ese es uno de los problemas y el hombre no lo ve como un problema, no lo ve como una situación que le está llevando a la desgracia, lo está llevando y esos son los problemas que producen consecuencias, y son problemas que están dentro de la persona y no sabe controlar esa situación, no sabe manejar, y eso lo lleva para donde quiera, y eso lo lleva allí, lo arrastra y lo mete a dos lugares que debe estar, bien Señor. Eso lo hace el pecado, ese agente diabólico y satánico. Y por eso es que allí el profeta dice, laméntese el hombre de su pecado. Laméntese en su pecado, que es lo que usted tiene que lamentarse. Usted tiene que lamentarse, sí, de algo. Si usted se lamenta de algo, si le sirve de algo, este consejo, bien Señor, laméntese en el pecado que usted mismo ha caído, bien Señor. En ese pecado que usted lo ata, en ese pecado que usted lo tiene allí encerrado y atrapado, que no le permite tener libertad para nada, vive el Señor. Por eso es que el profeta claramente dice, usted puede lamentarse, usted puede expresar lo que usted quiera, usted puede expresar lo que usted desee, pero usted puede lamentarse, puede sentir un lamento, sentir un dolor de lo que usted le ha pasado, de la tragedia, el dolor, la pérdida que ha tenido. Pero ¿cuál es el origen de eso? Y culpa todo, bien Señor, y culpa a todo el mundo, pero no culpa realmente lo que le produce ese problema.
Bien, Señor, para siempre. Lo que produce ese problema, usted no lo ve como un problema. No ve que vivir independientemente de Dios es un problema. Vivir separado de Dios es uno de los problemas más grandes que usted tiene y el mundo tiene y la sociedad tiene, bien Señor. Vivir separado de Dios. Y eso la gente no lo ve, que eso es un problema. Se dice que se cree en Dios, que se cree en la Biblia, que se cree en la Virgen, que se cree en los santos, que se cree en todo el mundo, pero realmente no cree como Dios quiere. Una cosa es que yo creo en Dios, otra cosa es creerle a Dios, vive el Señor. Por eso el Señor allí claramente habla a través de este hombre que sí se debe lamentar, sí se debe quejar y debe culpar si quiere el Señor. Y el primero que debe culparse es usted mismo por vivir de esa manera. Por ejemplo, un padre se gasta todo el dinero de un mes de trabajo, se lo gasta con prostitutas, con mujeres rameras, con mujeres, con personas que no tienen nada que ver con su hogar. Tiene 3, 4 hijos y todo ese dinero lo barrandió completamente y se volvió una nada. Y acabó con todo. Llega a la casa muy tranquilamente. Bien hambre esa casa. No tiene cómo para comprar la leche para ese niño, los pañales, bien Señor, la comida del día siguiente, de esa semana, de ese mes, porque todo se lo gastó, bien Señor. Entonces, ¿quién tiene la causa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el problema? Usted mismo. Y el problema está dentro de usted. Y el problema es el pecado. Y usted debe lamentarse allí del pecado que lo controla a usted, lo maneja y lo manipula y hace con usted lo que quiere. Pero no con los hijos de Dios. El pecado puede ser lo mismo. Entonces ahí puede analizar y mirar cuál es el lamento. Esa desgracia allí que está cometiéndose. Esos problemas, esas situaciones, esas circunstancias que lo llevan allí a esos lugares. Es el pecado y de usted se lamenta de todo. Se lamenta de todo, bien Señor. Pero realmente de lo que lo origina, de lo que lo conduce, de lo que aún le quita la vida a muchas personas, que lo ha hecho, que el pecado es peor que una droga, peor que la droga, que el bazuco, que la marihuana, que el alcohol. El pecado lleva a la gente a esos extremos. Y la gente allí se satisface, la gente allí, según ellos, se gozan, según ellos allí ríen, según ellos allí celebran, pero después hay tragedia, hay desgracia. Vive el Señor, hay desgracia y después viene alguien a culpar a alguien y el lamento por el cual vino esa situación, vive Señor para siempre. Pero usted, mi estimado amigo, usted que está allí, es con usted, bien Señor. Usted debe, aquí de lo que usted debe mirar, considerar que lo que es y lo que está haciendo tanto daño a su vida, tanto daño, se llama pecado. Por eso dice aquí este hombre, laméntese el hombre en su pecado. En su pecado. Vive el Señor para siempre. En su pecado es que el hombre debe. Ahí es donde debe analizar. Ahí es donde debe mirar, vive el Señor, el pecado. Lo que yo estoy haciendo no está bien. Lo que estoy haciendo algo contrario a Dios, a su palabra, vive el Señor. Y esto no está bien. Y esto me está cada día hundiéndome. Me está separando. ¿Lo está separando de quién? De su esposa. ¿Por qué? Porque está buscando a otra persona. Se está yendo con otra persona. El hombre que se va y se ve con otra mujer. Ahí está. ¿Y cuál es el origen? Viene el lamento después. ¿A dónde? ¿Cuál fue? Ahí está eso. Vive el Señor. Esa mujer que se está viendo con otro hombre. Ahí está el problema. Y ahí viene el hombre, arremete contra allí. Y ahí hay una guerra. Allí en la parte, en lo que tiene que ver la parte familiar. Hay una situación. ¿Quién origina el problema? ¿De dónde viene? Del pecado. ¿Y el pecado dónde está? Está dentro de la vida de la persona, y el pecado lo controla, el pecado lo seduce, el pecado lo subyuga, el pecado lo esclaviza, el pecado lo separa, el pecado le hace daño a usted y no se da de cuenta, y usted piensa que está todo por fuera, del problema está afuera. Están los gobernantes, los presidentes, que no hay plata, que no hay dinero, que no hay trabajo, que no hay empleo, que no hay nada, que todo está mal. Bien, Señor, y todo es una sola completa lamentadera, bien, Señor. Se lamenta completamente de todo, pero realmente de lo que usted debe lamentarse no lo hace. De pronto porque usted no lo sabe, pero hoy usted está sabiéndolo y lo va a seguir sabiendo, bien Señor. Y estamos encargados para hacerle entender con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que entienda que el origen del mal, que el problema del mal, que el problema de ese lamento se llama pecado, bien Señor. Y pecado es vivir en contra de Dios, y pecado es lo que separa al hombre de Dios, y pecado es lo que mata.
Y pecado que lleva hace que la gente se vaya al infierno de tortura para siempre, dice el Señor. Ahí está el problema. Ahí está, esa es la situación. La gente que vive en ruina, en desgracia, en pobreza. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Es porque hay un origen, y ese origen es el mal. Y ese origen se llama pecado, y está dentro del corazón del ser humano, y ha hecho a esa persona, y lo ha torturado, y lo ha manipulado, y lo vuelve allí un títere. Lo vuelve un títere de ese demonio, que el Señor lo reprenda, ahí lo tiene. Y ahí lo tiene. Y entonces la persona se lamenta, y el Señor. Y está ese lamento, y está esa incomodidad, y está aquella cosa que está dentro, que no haya cómo desprenderse, cómo salir. Pero Dios ha enviado a Jesucristo para ayudarle a usted, mi amigo querido, para ayudarle a usted a salir de esa condición, para que no siga más hundiéndose, para que no siga allí sufriendo, para que no siga allí lamentándose. Vive el Señor. Si usted se lamenta, laméntese allí ponga ese pecado a los pies de Cristo, ponga ese problema a los pies de Jesucristo, ponga esa situación a los pies de Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la solución para ese lamento que tiene usted, eso que lo ha hundido, eso que lo ha ido quitándole la paz, la tranquilidad, eso que usted le robó la paz, que le robó el gozo. Vive el Señor. Eso que usted lo ha martirizado, eso que allí rompió su relación con su compañera y hoy está solo, y hoy no puede estar con ella, y hoy no se puede ni verse porque son enemigos. ¿Dónde? Y se está lamentando porque fue por culpa del otro. No, la culpa es el pecado, y el pecado está en la persona, pero Cristo es la solución para ese lamento. Se oye un lamento. El mundo tiene un lamento y se oye por diferentes lugares. En los 4 puntos cardinales se oye un lamento en todo el globo terráqueo. Se escucha ese lamento en los continentes del mundo. Se lamenta, mira el Señor. Se oye el lamento, se escucha esa tragedia, se escucha ese dolor. Se escucha a la gente lamentándose y lamentándose y lamentándose de una cosa y de otra. Bien, Señor, pero no le pasa por la cabeza de dónde, por qué y de qué manera. Y lo hace que se lamente. Pero usted debe lamentarse, bien, Señor. Usted debe mirar y considerar. Debe considerar, debe mirar que de lo que usted debe lamentarse no lo ha hecho y no lo hace, bien, Señor. Y no lo ha hecho. Gloria al Señor, pero con la ayuda de Dios usted lo hará. Lamentarse de su pecado, usted lo hará y usted entenderá y comprenderá, y Dios le dará sabiduría, le dará conocimiento, le dará palabra para que usted capte, comprenda, mire, analice. Vive el Señor, qué es lo que le ha hecho tanto daño, qué es lo que lo ha llevado a esos extremos, qué es lo que lo va conduciendo a ese abismo que no tiene fin allí, ese abismo, vive el Señor, para siempre. Ahí es donde está el problema. Pero ustedes, se oye un lamento en el mundo. Se oye un lamento en toda la sociedad, se oye un lamento en los ricos, se oye un lamento en los pobres, se oye un lamento en los ancianos, y el Señor. Los ancianos se lamentan allí porque los hijos lo han dejado tirado allí en aquellos lugares. Y el Señor se lamenta en los ancianos. Se oye un lamento en los jóvenes porque hoy la juventud no puede hacer nada. Se lamenta ese joven que ayer estudió en una universidad y hoy no pudo terminar. Se lamenta por no haber terminado su carrera profesional y no llegó a ser un gran profesional como quería, y hoy se está lamentando. Hay que ver por qué, bien, Señor, cuál fue la causa. Y aquí hay una causa, aquí hay un origen, que es el pecado, bien, Señor. Y a veces muchas personas se lamentan allí, bien, Señor, los intelectuales, se lamentan los profesionales, se lamentan los profesionales de la salud porque no les pagan lo correspondiente a su sueldo, bien, Señor. Y algunos se quitan las batas blancas y todo y quieren colgar allí, habiendo hecho un juramento allí sobre la salud, bien, Señor. Pero no, hoy ellos se lamentan porque no hay un sueldo normal, porque no hay allí, bien, Señor, para siempre, porque se les prometió algo y no se ha dado hasta el día de hoy. Se lamentan los profesionales, se lamentan los taxistas en las calles, se lamentan los profesionales del volante, bien, Señor. La gente de los metros, la gente de los Transmilenios, la gente anda porque no haya que hacer. Hay un lamento continuamente, se oye por diferentes lugares, por diferentes países, por diferentes estados, por diferentes departamentos. Ese es un lamento de continuamente, bien, Señor. Pero hoy está eso, se lamentan allí, bien, Señor, los agricultores porque de pronto la lluvia les arrasó completamente el cultivo y no hay. Se lamentan los agricultores porque no hay lluvia suficiente en algunos lugares y se seca la planta, el cultivo se secó y se acabó todo y quedó endeudado y hoy no tiene cómo pagar allí
aquellos obreros y quedó totalmente en la quiebra. Se lamentan totalmente de todo aquello. Se lamentan los empresarios porque no hay la materia prima para hacer lo que hoy se necesita para el país y para el mundo, bien Señor. Se lamentan aquellas personas ganaderas porque los animales se están muriendo, no hayan cómo parar aquella mortandad, bien Señor. Se lamentan los agricultores y totalmente se lamentan los pesqueros en los caños, en los ríos, en los mares, porque ya no es igual como lo era antes, bien Señor. El hombre se lamenta por todo, bien Señor. Se lamenta porque la tierra no produce no tiene la misma fuerza que antes. Ya se lamentan los madereros porque no pueden sacar esa madera como antes lo hacían de esas selvas grandes, vírgenes que habían allí. Y hoy ya no da lo mismo porque ya se está acabando todo, vive el Señor. Y hay un continuo lamento global, mundial, general, específicamente diferentes etnias, tribus. Allí hay lamento continuamente. Hay un lamento, allí se lamenta ese hijo de ese padre porque lo golpea, porque lo ofende, porque cada día es un cruel, es un patán. Allí vive el Señor. Lamenta ese esposo de esa esposa, vive el Señor, porque allí hay una situación continuamente de la forma, manera y tal que la gente no haya que hacer. La gente vive continuamente amargada, la gente vive obstinada, la gente vive sin soluciones, la gente vive atrapada, asfixiada, atragantada, atoxigada, vive el Señor. Y vive lamentándose, y se acuestan con ese lamento, y se paran con él mismo, vive el Señor. ¿Qué haremos para mañana? ¿Qué vamos a comer? No hay nada en la nevera, vive el Señor. Todo se ha ido acabando. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el origen, la causa de todo aquello? Vive el Señor. Está totalmente descubierto aquí, en la palabra que se llama pecado. Y es lo que hace que el hombre viva en esa forma, es lo que hace que el hombre viva en esa condición, es lo que hace que el hombre viva en esa angustia, en ese desespero, en esa continua lamentadera, bien Señor, en ese continuo lamento día a día, noche tras noche, día tras día, mes tras mes, año tras año. El hombre cuando deja de lamentarse es el día que ese hombre venga a Jesucristo y ponga su vida en las manos de Cristo. Hasta ahí llega ese lamento, porque Cristo es la solución para ese lamento, bien Señor. Cristo, bien Señor, para siempre. Cristo en la cruz del Calvario pagó un precio grande. Cristo en la cruz del Calvario dio la vida por nosotros. Donó la vida, donó allí todo totalmente para que nosotros tengamos la solución, para que no te sigas lamentando, para que no sigas sufriendo, para que tú no sigas hiriéndote, para que sigas allí atormentado, que ya no hayas que hacer, ya no encuentras salida. Te encuentras solo, te encuentras triste, te encuentras abandonado, te encuentras allí con una desesperación. Pero Cristo es la solución a esa situación, a ese lamento. Para ese lamento hay una contra. Para ese lamento está Cristo. Cristo es la solución a ese lamento. Se oye un lamento, pero Cristo es la solución para ese lamento. Cuando Cristo toma el control de una vida, el control de un hogar, el control de una familia, se va el lamento y empieza a haber solución, empieza a haber alegría, empieza a haber gozo, empieza a haber contentamiento, empieza a haber una solución, una salida al problema que usted lo está embargando. Oh, gloria al Señor. Pero se necesita que usted reconozca, se necesita que usted admita, que usted sea sincero con usted mismo, mi estimado amigo, que usted pueda ver las cosas que usted le están afectándole. Y lo que está sucediendo, lo que está padeciendo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen del problema? ¿En dónde está afincado, afianzado aquello? Eso se llama pecado, mi estimado amigo. Se llama pecado y el pecado destroza. El pecado mata, el pecado hace daño. El pecado es lo peor que puede tener una persona. El pecado ha hecho tanto daño, es tan grave como un veneno. Es un tóxico y ha hecho tanto daño en la sociedad. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la ha ido destrozando, dañando? Pero el hombre de todo se lamenta, pero no se lamenta de ese pecado, vive el Señor. No se lamenta de ese adulterio, no se lamenta de esa fornicación, no se lamenta de ir a adorar a los brujos, no se lamenta ya a medianoche en un cementerio a buscar tierra de muerto para aplicarle a una persona. Eso no se lamenta, no se pone a pensar qué daño le puede hacer a otra persona, que por venganza, que por hacerle aquello para que se las pague. El hombre se lamenta de todo, vive el Señor, pero no se lamenta de esa maldad que está haciendo, no se lamenta de esa maldad que tiene en su corazón, que no le ha abierto el corazón a Cristo. Y mientras usted no se lo abra, usted vivirá lamentándose, usted vivirá atrapado, vivirá afligido y vivirá solo y triste, vive el Señor, y el enemigo acabará con su vida. Pero hay una solución en Jesucristo, hay una solución en el Dios del cielo.
Cuando Dios envió a Jesús, lo envió con un propósito, lo envió con una solución, lo envió para ayudarle a salir de ese lamento en el cual usted está metido allí, vio el Señor, en el cual usted se ha ido metiéndose, en el cual usted buscó ese problema usted mismo, vio el Señor para siempre. Y hoy está allí que no haya que hacer y empieza a lamentarse, pero usted se lamenta por todo y de todo. Hombre viviente, usted se lamenta de todo y por todo y en todo, pero no se lamenta realmente de lo que debe lamentarse. El hombre, lamentense en su pecado. Si el hombre se lamenta en su pecado, encuentren dónde está la solución. Dice, yo esto hoy me abro de esto, renuncio a esto, renuncio a la brujería, renuncio a la idolatría, renuncio a la hechicería, renuncio a la mentira, renuncio al engaño, renuncio al adulterio, renuncio a la fornicación, renuncio a toda la incredulidad, renuncio a esa dureza de corazón, renuncio a esa rebeldía. Hoy renuncio a ese pecado y ese pecado hoy no me puede controlar más, no me maneja más mi vida, no me va a subyugar más, no me va a llevar. Renuncio allí de ese tabaco, renuncio allí de aquellas maldades que hay en mi corazón, renuncio allí de esos homicidios, de irle a quitar la vida a una persona, porque eso a usted le puede producir placer, pero a Dios eso ofende, vive el Señor. Y nadie puede atentar con la vida de nadie, ni aún renuncia a ese suicidio. Gente con ganas de quitarse la vida, vive el Señor para siempre. Gente atormentada que la vida no le tiene sentido, que la vida no le halla. Y se lamenta porque los padres no le dieron amor. Y se lamenta porque no tiene una familia como debe ser. Y se lamenta porque no tiene dinero. Y se lamenta porque tiene una mujer que tiene un hijo o dos y no haya cómo hacer porque tiene un marido, se le fue, lo dejó con sus hijos. Y se lamenta porque tiene que trabajar y a sustentar y ayudar a esos hijos a crecer. Y el Señor para siempre se lamenta porque hoy anda sola. Se lamenta porque anda allí sufriendo. Se lamenta de todo, pero no se lamenta del pecado, vive el Señor. De lo que usted debe lamentarse, mi amiga, usted no se lamenta, vive el Señor. Y usted, mi amigo, se lamenta por todo, pero no debe, hoy debe lamentarse, no solamente, laméntese sí, pero laméntese en su pecado. Su pecado a usted lo mata, su pecado a usted lo destruye, su pecado a usted lo corrompe, su pecado lo infierno, su pecado hace destruir, allí vive el Señor para siempre, destruye la vida de esa persona, vive el Señor. Pero para eso apareció Cristo. Cristo es la solución para ese lamento. Se oye ese lamento en el mundo. El mundo se halla en un completo lamento totalmente. Pero hoy vemos, vive el Señor, la raíz, la causa, vive el Señor, por la cual la gente vive en esa condición que vive, pero quieren vivir en esa condición, porque hay palabra de Dios, porque hay un Dios en los cielos que le ama a Dios. Hay una palabra específica para usted. Hay una solución en Cristo, pero usted no quiere acatar. Así como no quiere acatar, vive el Señor para siempre, lo que dicen las oficialidades, lo que dicen los gobernantes y el Señor. Así que usted no quiere obedecer, hace caso omiso a la voz de Dios. El problema no son las quemas, el problema no son los virus, vive el Señor, y óigase bien. El problema no son las quemas que están habiendo descabelladamente. El problema no son los virus y las pandemias. El problema no son la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo. El problema es que Dios está hablando y usted no está oyéndole. Usted oye a todo el mundo. Usted oye al psiquiatra, al psicólogo, al brujo, al mentalista, el que le echa humo en la cara, a ese usted oye. Pero usted no oye a Dios. Y ese es el problema. Porque usted oye a todo el mundo, pero usted no oye a Dios. Usted se queja de todo, pero no se queja del pecado que tiene en su vida. Y el pecado lo lleva a destruirle cada día más. Y usted se queja por todo y de todo, pero no se queja de su pecado. El pecado es el que lo lleva a usted a esa condición. Lo tiene como lo tiene atrapado, lo tiene subyugado, lo tiene humillado, pisoteado, lo tiene controlado, lo tiene agarrado por el cuello y lo tiene asfixiado a las cuerdas, a la pared, y usted no le permite trabajar en su vida, porque usted se cree grande, usted dice que usted cree en Dios, usted se cree religioso. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos a Cristo. Cristo no es religión, Cristo es relación con Dios. Nosotros somos religiosos, somos cristianos, seguimos a Cristo y presentamos a Jesucristo. No presentamos ninguna solución aparte de Cristo, presentamos la solución que Cristo es.
presentamos iglesia como soluciones, ni creos, ni dogmas, ni teologías. Presentamos a Cristo, el autor de esta palabra. A Él el que presentamos. Él es la solución para ese lamento. Él es la solución para ese dolor. Él es la solución para esa vida que me está oyendo y que me está viendo allí en Dallas, Texas, en México, en Europa, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en las Américas. Bien, el Señor. El Señor Jesús es la solución a esa persona que no haya que hacer. A ese homosexual que me está viendo, que no le odiamos ni le aborrecemos, le amamos en el Señor. Pero esta palabra es para usted. Se puede lamentar porque hoy, usted, ayer quiso, yo prefiero ser el Señor para siempre. Usted es un hombre, Dios lo creó hombre. Pero usted se lamenta porque hoy es un hombre y quiere ser una mujer. Cuando Dios lo hizo fue hombre. Y usted, mujer, quiere ser hombre cuando Dios es mujer. Y el Señor para siempre. Y se lamenta del sexo que tiene, del sexo masculino o femenino. Y eso es un lamento. Pero no se lamenta de la causa que lo está llevando hasta donde lo está llevándole. Y así como lo lleva al infierno, a tortura. El diablo es malo, el diablo es sucio. Se lamenta las prostitutas en esos lugares de prostíbulo porque los clientes ya no llegan, porque ya todo está cayendo hacia tierra. Pero no se lamenta del pecado que lo llevó hasta esa condición y la tiene como la tiene, arruinada, destruida, acabada, sin esperanza y sin vida y sin solución humanamente hablando. Porque la solución la tiene Jesús. La solución la tiene el Señor y a usted se la quiere dar gratuitamente, mi estimada amiga. La gente está emproblemada por todo, de todo se lamenta, por todo se lamenta, bien Señor. Pero hay un problema que la gente no ve como problema: estar separado de Dios, vivir independientemente de Dios, vivir trabajando solo, totalmente, sin tomar a Dios en cuenta para nada. Vive el Señor para siempre, porque depende de la ciencia, de lo humano, de lo que se cree, de lo que se dice. Y el Señor para siempre, pero no se depende de Dios. Dios envió a Jesucristo como el único verdadero profeta, el verdadero apóstol. Vive el Señor para siempre. El verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, lo envió. Vive el Señor como el verdadero profeta. Vino a revelar la palabra, a traerla y a traer la palabra profética más segura que es esta. Vive el Señor, para que dejaron de estar sufriendo. Identificar el problema. El profeta es el que revela el problema, pero presenta la solución. Y eso lo hace el Señor. Y eso lo hace Cristo como el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Vive el Señor para siempre. El verdadero Hijo de Dios tiene la solución para ese problema, para esa causa. Ahí está y se encuentra en el Señor. No hay ningún hombre, llámese como se llame, por muchos milagros que haga, solamente es un instrumento, una vasija, una herramienta en las manos de Dios. Pero ese es el Señor Jesucristo. Él es el que sana, es el que liberta, es el que se maravilla. Lo vimos el día viernes luchando con una mujer endemoniada que el diablo decía que no se iba. Diablo decía que era de ella, que le pertenecía a él. Que el Señor reprende ese diablo inmundo. Es lo que hace el diablo cuando se apodera de una vida, de una persona, de un hombre, de una mujer. Dentro, allí en ese cuerpo estaba ese demonio metido, incorporado, y se miraba normal, sin nada, todo tranquilamente, pero estaba por dentro. Ahí estaba el daño, ahí estaba el demonio. Y la gente, la mujer se lamentaba que no podía prosperar, que no podía surgir, que no podía, que su profesión, una cosa y otra. Pero no había caído en cuenta en dónde estaba el problema. El origen del problema es el pecado. Y el pecado lleva a que la gente se endemonie. El pecado lleva a que la gente mate a otra. El pecado lleva a que la gente abuse a sus hijos. El pecado hace que esa mujer sea un verdugo, una persona cruel con sus hijos, un maltratador. El pecado lleva a la gente a la desgracia. El pecado lleva a la gente a la ruina. El pecado lleva a la gente a la miseria. El pecado lleva a la gente a la muerte. El pecado lleva a la gente a la destrucción. Y usted no piensa que es así, porque usted no lo ve que es así. Usted no ve que las cosas que pasan, lo que sucede alrededor suyo, por eso es que usted vive como vive. Piensa culpando al uno y al otro y lamentándose de todo, pero lo que realmente está agazapado y quieto, que está adentro, como un veneno adentro, que está como ese veneno en esa cobra venenosa, ahí está ese pecado, bien el Señor, internamente quieto, y en su debido momento hace su aparición. Ese pecado que lleva a la gente al suicidio. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida? Se lamenta porque hoy jóvenes como el joven que se miraba muchacho muy simpático allí y de una elegancia y una persona muy joven, y se sentía tan obstinado, tan aburrido con la vida, y el Señor,
tenía ya sabía manejar sus 4 idiomas y todo, estudiante brillante, y el Señor para siempre. ¿Y a dónde terminó? Una ansia de matarse, una ansia de morirse, una ansia de no tener vida, no querer vivir más. Terminó esa vida, y eso que la madre lo llevó a lugares, a sitios, a personas, para que le ayudaran con esa situación, con ese hijo, que eso da dolor, eso da angustia, eso desespera. La madre lo cargó por un lado y para el otro, pero no hubo remedio, no hubo solución, no hubo salida para ese lamento que tenía esa madre y para esa angustia de esa madre. Y ese joven ya por muchas ocasiones quería quitarse la vida, pero se había sostenido, se había parado, como la señora que estaba en la ventana para arrojarse de una ventana de 8 pisos. Allí, ¿por qué suceden esas cosas? Porque hay resentimiento, porque hay amargura, porque hay depresión, y esa depresión no lo deja tener paz. Y el último paso de la depresión es el suicidio. Y mucha gente ha terminado. Y se miraba el reporte en Colombia en varios departamentos. Y en uno de los departamentos, el de Arauca, gente que pareciera que no, pero hay uno de los más gente que se ha quitado la vida en el departamento. Y el Señor da tristeza, da dolor. Jóvenes como el caso que estuve mirando, da dolor ver a dónde terminan, porque empiezan a lamentarse, se frustran, no ven un futuro en ellos, no miran nada positivo en ellos, no miran nada bueno en ellos, se desvalorizan, se sienten allí con un complejo de inferioridad, se sienten tristes, se sienten abatidos, se sienten desesperados. Pero ¿qué es lo que lleva a la gente a esa condición? Es el pecado, y el pecado está acabando con la raza humana. El pecado está acabando con la juventud. El pecado está acabando con las vidas de los hombres y las mujeres. El pecado, y la gente se lamenta por todo. En diferentes departamentos de Colombia hay cantidad de cosas, pero está pasando muchas cosas y están pasando por alto los psicólogos, psiquiatras, muchas veces los pastores, los líderes y los religiosos y las iglesias tradicionales, y no están viendo a dónde está el mal. Y solamente se trata psicológicamente. Yo estoy en contra de la psicología, porque es buena cuando se sabe tratar con Dios también, gloria al Señor. Pero hay algo más allá de la psicología, hay algo más allá de la psiquiatría, hay algo más allá del sentimiento, de las emociones que está en el espíritu de ese hombre, esa mujer, de ese joven, que no lo deja tranquilo, que no lo deja en paz. Por eso es que viven, por eso es que toman esas decisiones de andar en las calles, allí vestidos de negro, pintada, uñas de negro, con el pelo hacia un lado, allí ocultando su dolor, su tristeza, su angustia, su agonía, su desespero. Los mira uno en las calles de Estados Unidos, de Bogotá, de Colombia, del mundo. Se ven esos jóvenes allí. Se ven esos jóvenes que parecen unos zombies. Jóvenes que son normales. Jóvenes que tienen un futuro. Jóvenes que se ven tranquilos. En el fondo se ven tranquilos. Adentro que pueden llegar a ser una persona feliz. Pero por dentro se sienten tan solo, tan triste, tan inquieto, tan infeliz por dentro, que no tienen felicidad total. Y así se encuentra ese joven. Bien, Señor, para siempre. Por eso se visten. Usted los mira vestidos de negro, con el todo de negro, bien, Señor. Y eso es un demonio que así nos reprende a lo que toman esos jóvenes allí, para ellos demostrar esa soledad que tienen por dentro. Y se colocan el pelo hacia un lado y ya no ven casi, así están ellos totalmente atormentados. Y el Señor, ese tipo de demonio, se mete adentro de esas vidas y ellos viven lamentándose. No tienen, según ellos no tienen futuro, según ellos tienen esperanza, según ellos tienen salida, según ellos no tienen soluciones. Y el diablo se apodera porque hay un pecado adentro, como dice el libro de Lamentaciones 3:39. El pecado lleva a la gente a esa condición. El pecado lleva a la gente a esa situación. El pecado lleva a la gente al suicidio, a la muerte, a la desgracia. Eso es lo que hace el pecado. Pero se lamentan de todo. Como esa madre buscó ayuda en todos los aspectos. Pero yo estoy seguro que si hubiese buscado ayuda en Jesucristo, el que tiene el poder y la autoridad, Cristo es la solución a ese lamento. Cristo es la solución a ese dolor. Cristo es la solución a esa angustia. Cristo es la solución a ese desespero. Por más grande que sea el problema, la situación, la circunstancia, Cristo, el ungido de Dios, es mucho más grande que eso. ¡Oh, poder de Dios! Estoy seguro que si esa madre hubiese buscado, y muchas madres, pero usted vio el Señor que está todavía vivo y que está en esta tierra, todavía respira y amaneció vivo hoy. Usted entregue esa carga al Señor.
entregue esa desconfianza, entregue esa inseguridad, entregue ese miedo, entregue esa angustia, entregue ese pecado. Arroje todo eso y deje que el Señor Jesucristo se haga cargo de la situación en su vida. Y mira que tendrá solución. Cristo es la solución a ese lamento. No lo busque en otro lugar. No busque la medicina alternativa, ni en la medicina sistemática, ni en las medicinas naturales, ni es con inyecciones, ni con pastillas. Mire el Señor que puede contrarrestar y sacar aquello que produce el lamento y es el pecado en la vida de ese hombre, esa mujer. Solamente el poder de esa palabra, esa sangre es poderosa. Cristo es la solución para ese lamento cuando le permitimos entrar en nuestra vida. Tú no es que estoy casi, estoy seguro que si esa mujer hubiese buscado la ayuda en el poderoso, en el Cristo resucitado, el que me cambió a mí, te cambió a ti, hermano. Él tiene la seguridad, la facultad y el poder. Él conoce cuál es el problema. Como me contaba el hermano Luis Prada de un joven que no fue a visitar y no le hablaba, agachó la cabeza y no hablaba. Y el hermano le tocó distintas clases de temas y nunca le habló nada. Ahí se ve el nivel de depresión que tenía ese joven. Todavía libre porque no aceptaba a Cristo. Vive el Señor para siempre. Se le habla en distintos temas. Se le habla de distintas formas, de distintas maneras. Solamente ellos con agachar la cabeza y no habla una palabra. Y si habla una es mucha. Ahí se mira el nivel de depresión que hay. Ahí se mira lo que está adentro que no lo deja ser libre. Y de aquel hombre está lamentándose. Después de haber sido una persona, un estudiante, como decía nuestro hermano Luis Prada, cañaveral allí, ve el Señor testificándome. Después de ser una persona muy estudiosa, muy preparándose cada día más y surgiendo en el estudio, en lo académico, en lo profesional, de pronto hubo algo allí, algo que lo trancó, algo que le impidió y no siguió. Y eso le trajo una frustración, y eso le trajo una complicación. Y ahí viene lamentarse porque no pudo ser lo que quería. Y hoy quedó frustrado, quedó trancado y está en el pasado y no puede vivir aún sería hasta hacia el futuro, vi el Señor. Y esa situación está. Y esos jóvenes se lamentan porque pronto dieron buenos carros, los padres, buen empleo, todo. Y le dieron todo. Le dieron juguetes nuevos, juguetes carísimos. Pero ¿sabe qué faltó allí? Faltó diálogo, faltó amor, faltó comprensión, faltó entendimiento. Sentarse con esos hijos allí que puedan ver, analizar la situación para que no llegara hasta ese extremo. Vive el Señor para siempre. Se buscan terapias, terapeutas. Allí se buscan, gente andan buscando allí desesperadamente para que sus hijos no sigan cayendo en esa desgracia, en esa situación. Pero eso está en el corazón del hombre, de la vida de la mujer. Eso está, ese problema está dentro y no lo ven que es como problema. La gente del mundo y algunos cristianos, iglesias liberales, no ven eso como problema. Lo ven como cualquier cosa. Si habla bonito, se predica bonito. De todo se habla muy bonito todo, dice el Señor, pero no se habla de lo que le hace daño al hombre y a la mujer y al mundo entero, a la raza humana, lo que arrastra al hombre desde la caída de Adán. Eso no se habla. Y eso, si no se habla, la gente no aprende, la gente no comprende, porque no va a venir por arte de magia. La gente no va a aprender las cosas si no hay quien les diga, si no hay quien les hable, si no hay quien les predique. La gente no va a saber de Dios si usted, hermano y amigo, vive el Señor para siempre, hermano pastor, si usted no le habla, no le enseña a su sociedad, a su generación, a aquel pueblo, a aquella vida. Por eso dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la palabra, el libro romano lo dice. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a dejar de lamentarse si no hay quien les predique? Esa es la otra parte. Vive el Señor para siempre, porque mucha gente puede estar lamentándose y no saben por qué. Pero si hay alguien, un hombre de Dios, que se atreva a hacer la diferencia y deje la pereza a un lado, y no importa que haya un COVID-19 andando, pero con las precauciones, no dejamos de reprender al diablo, no dejamos de visitar las almas, no dejamos de visitar los hogares, las familias. Bien, Señor, hoy se puede estar predicando a través de las redes sociales como lo hago aquí en este momento, pero también se hace allí. Allí se va, bien, Señor, para siempre, visiblemente, se va allí a ese hogar, se va allí a esa familia, se va allí a ese hombre. Qué problema, qué situación a esa familia, porque fíjese cómo estaba esa mujer el día viernes, atormentada por demonios, sin un hogar completamente, sin una solución, y ahí estaba agazapado un demonio grande allí en ese cuerpo, pero no importa el demonio de alta jerarquía, más grande es el poder de Dios. Y esa mujer oía, pues ya estuve en la casa en la mañana, lo oía hablando, una cosa y otra, y se le hablaba y tenía la mente casi en la misma turbación y perturbación
y se lamentaba, lamentándose de la madre, se lamentaba que el padre, todo, y los hermanos y todas aquellas cosas, vio el Señor, y se lamentándose que hoy, este momento, no tenía un hogar estable, aún todavía no lo tiene establemente, se lamenta de todo. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? El demonio, el diablo, el espíritu inmundo, el pecado es el que lleva a la gente a esa condición, y lo ata y lo amordaza y lo esclaviza y lo vuelve una nada. Y juega con esa persona, juega con los sentimientos, juega con esa vida, vio el Señor. Pero estamos nosotros de parte de Dios para hablarle a la gente, predicarle a través de las redes sociales, por el Facebook, por YouTube, por Instagram, por distintos medios de comunicaciones, la radio, la prensa, la televisión. Bien, Señor, esos medios que, gracias a Dios, pues hay que darle gracias a Dios, no tanto a los medios, sino gracias a Dios que le dio la capacidad y la sabiduría a aquellas personas que crearon esos equipos tecnológicos, pero Dios es el que se lleva esa gloria, ese triunfo, ese éxito, es Dios, porque si Dios no lo permite, no tuviera nada de esto, porque nadie tiene más sabiduría que Dios. Dios es el dueño de la sabiduría, Dios es el maestro totalmente, y a Él hay que dar el crédito que hoy hayan estos teléfonos inteligentes que la gente llaman, porque inteligente es Dios. Que hoy haya un teléfono con WhatsApp, con Facebook, con todo esto, con Instagram, con todo, televisores con pantalla, fibra óptica y todo aquello para comunicarse con el mundo. Eso, la gente alaba, exalta la ciencia y todo. Yo exalto a Cristo, que da esa sabiduría, ese conocimiento a ese hombre, esa mujer, ese ingenio, ese conocimiento para que esto se esté hoy transmitiendo. Bien, Señor, se transmitió en vivo, se transmite en vivo al mundo entero, a los continentes, al continente americano, al continente negro, al continente europeo, bien Señor, a Oceanía, a todos los continentes del mundo. A una de estas palabras, una persona agotada, agobiada, entristecida, lamentándose allá, lamentándose en esa cama que no puede levantarse, lamentándose. Ese hombre se lamenta porque cuando era joven podía hacer las cosas que hacía y hoy no las puede hacer, hoy se lamenta, hoy está en un completo lamento ese hombre en esa cama allí, en esa silla de ruedas. Cuando antes podía caminar, hoy no puede caminar, se lamenta. Pero vemos por qué, la causa, si fue un problema físico y el Señor o un demonio, o fue que buscó ese accidente, todo aquello tiene sus orígenes, aquellas cosas por cuales en esa condición está hoy, bien Señor. Usted se lamenta de todo, pero hoy debe lamentarse de ese pecado que está en la vida de esa persona. Laméntese de todo, bien Señor. Usted puede lamentarse de todo, pero eso no es lo válido. Lo válido es que usted se lamente de lo que usted lo lleva, de lo que usted lo separa, lo que le quita el amor, le quita la gracia, le quita la tranquilidad, le quita el gozo, lo que no le deja tener paz, lo que lo angustia, lo que lo desespera, lo que le acabó ese hogar que usted está solo hoy en día. Usted se lamenta que esa esposa se fue, pero ¿qué fue lo que hizo que se fuera? Usted aportó para que se fuera más rápido. Vive el Señor. Hoy esa esposa está adolorida y lamentándose porque ese esposo se fue, pero usted aportó para que se fuera. No aportó, usted hizo todo lo posible para que no se fuera. Entonces, hoy, ¿de qué se lamenta? Pues laméntese de esas actitudes, esas acciones, y que usted se dejó conducir por ese demonio, por ese pecado, y hoy está sola, hoy está solo, hoy está triste. Se encuentra sin hijo, y se encuentra sin padre, y se encuentra sin esposa y sin nadie, y sin empleo, sin trabajo, sin nada. Pero hoy, ahí está la solución. La solución se encuentra en Cristo, bien Señor. Usted que se siente desamparado, usted que se siente triste, se siente amordazado, se siente solo, se siente aburrido, con ganas de quitarse la vida, no haya que hacer, bien Señor. Se siente como un vacante, se siente desesperado, se siente entre la espada y la pared, se siente como un barco a la deriva, se siente como un callejón sin salida, bien Señor. Se siente como entre un laberinto, como que se fue un abismo abajo, como se siente como entre un hoyo, bien Señor, y no haya que hacer. Cristo es la solución, Cristo es la solución a esos problemas, Cristo es la solución a esa situación, a esa circunstancia. Venga Cristo, hoy levántate, hoy venga el Señor, hoy el Señor te levanta, hoy te da la mano, hoy te levanta de esa condición que estás metido allí, hoy te saca de ese laberinto, hoy te saca de ese hoyo, hoy te saca de ese desespero, hoy te quita ese dolor, hoy te quita ese lamento, pero entrégaselo a Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él hará lo que tú no puedes hacer. No estés lamentando más. Hoy pon a Cristo en tu corazón. Hoy pon la solución en tu corazón que se llama Jesucristo. Él acabará con ese dolor, acabará con esa angustia, acabará con ese lamento y serás libre completamente. Es la solución a ese problema, es la solución a esa soledad, es la solución a esa situación que está viviendo. Hoy ven al Señor, levántate, toma fuerza, mi estimado amigo. No te vayas atrás, no te vayas a confundir, no te vayas a seguir desesperándote más.
No vayas rumbo al suicidio. Usted que está allí con ganas de quitarse la vida, no se quite la vida. Usted vale mucho. Que por un problema de situación no se lamente más. Vive el Señor para siempre. Venga Cristo. Hoy es tu día. No viva más independientemente de Dios. No viva más aislado de Dios. Eso, vivir así es un problema. Y le da cabida al diablo, a los demonios y al pecado. Y el pecado lleva a lamentarse. Y el pecado lleva a hundirse. Y el pecado lo esquebraja. Y el pecado lo acaba. Y el pecado lo aniquila. Pero Cristo es la solución para ese lamento. Cristo es la solución para ese hombre que está lamentándose. Cristo es la solución para esa mujer que está lamentándose. Cristo es la solución para ese hombre que no tiene una salida. Cristo es la solución para ese hombre que tiene ese problema que no haya que hacer. Ya ese problema no es problema, véalo de esa manera. Ese problema es chiquitico ante Dios. Ese problema es chiquitico ante Dios. Dios es más grande que ese problema. Ese problema que hace que te acuestes y no puedas dormir. Que te angustia, que te desespera. Vas a dormir, no puedes dormir. Y vives pendiente y pensando y pensativo. Y de eso te lamentas, vive el Señor. Se lamenta de la pérdida que tuvo en la empresa. Se lamenta de la pérdida que tuvo en esa ganadería. Se lamenta allí que ese hombre allí se lamenta que su esposa se le fue. Esa esposa se lamenta que su hijo hoy no pudo y se le murió en el... Y fue un aborto. Allí vive el Señor para siempre. Se lamenta. Y hay dolor, y hay preocupación, y hay de todo. Y el mundo tiene ese lamento. Y se oye un lamento por diferentes lugares. Un lamento en diferentes partes del mundo. Pero se oye el lamento, pero no buscan la manera cómo salir de esa condición. La gente quiere que todo se acomode, que todo se arregle. Pero no para buscar a Dios. Que pase por esta pandemia. Para salir totalmente. Salir como de esa prisión, de esa cárcel. Pero no para buscar a Dios. Al menos para darle gracias a Dios. Usted que no se contagió en ese tiempo, en 5, 6, 8 meses. No se contagió. No se contagió no tanto por el tapabocas, y estamos en contra del lavado de manos, no estamos en contra de la bioseguridad, no estamos en contra. Usted se contagió porque Cristo no permitió que se contagiara, para que no llegara a lamentarse después y fuera a culpar al Señor de su desgracia. Usted se lamenta de todo, pero laméntese la desgracia que ocasiona el pecado en la vida de esa persona. Eso es lo que debe lamentarse la persona, de ese pecado que hace que la gente viva así como vive. El pecado es una desgracia. El pecado es lo peor y hace que la gente viva como viva, amargada, obstinada, aburrida, sin ánimo, sin deseo de vivir. Eso lo hace el pecado en la vida de la persona. Pero Cristo es la solución para ese hombre que se lamenta, para esa mujer que se lamenta, para ese presidente que se lamenta, para ese mandatario que se lamenta, ese gobernador, ese alcalde, ese senador, esa gente, Dios mío, Padre de la gloria, que no haya que hacer. Hoy es tu día, hoy mi amigo, abre el corazón al Señor Jesucristo. Él te abre la mente, te abre el corazón y saca dentro de ti lo que te produce ese lamento que está por dentro de ti, que no lo ves, que no lo entiendes, no lo comprendes. Abre tu mente o permite que el Señor abra tu mente. Dale paso al Señor para que te quite ese dolor que tienes adentro. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. El hombre se lamenta de todo, pero no se lamenta del mal que realmente le ha hecho tanto daño. No se lamenta de todo, pero no se lamenta del mal que le ha hecho tanto daño, que se llama pecado. Por eso este hombre dice, laméntese el hombre en su pecado. Y el Señor, en su pecado, no en el pecado de otro, en su pecado, porque se ve el pecado de otra persona, la falla en otra persona, se culpa a otra persona, se juzga a otra persona. Pero dice el mismo versículo, laméntese en su pecado. Es el pecado que la persona ha cometido, no en las demás personas. Mírese usted, míreme yo, mírese usted y en nosotros mismos, ahí dentro, si hay que lamentarse, hay que ver por qué, cuál es la causa, el motivo, la razón, la circunstancia, y es el pecado, entonces laméntese de eso que lo tiene así, eso que lo lleva para allá y lo conduce, que lo lleva a esos lugares que no debe de ir, entonces después está allí adolorido, golpeado, sin dinero, sin nada, y solo y triste. Entonces laméntese de eso y colóquese el lamento en las manos de Dios. Colóquese el lamento en las manos de Cristo. Colóquese el lamento allí a los pies del Señor y tendrás paz como nosotros tenemos paz. Tenemos alegría, tenemos gozo, contentamiento hoy más que nunca. Hoy más que nunca podemos ver a Cristo actuando más. No lo vemos con los ojos físicos, pero lo sentimos. Vive el Señor. El ciego cree en el sol, no porque lo ve, que el ciego cree en el sol porque lo siente. De esa manera nosotros también
nosotros también creemos en el Señor Jesucristo, no porque nosotros lo vemos, sino porque nosotros lo sentimos. De la misma forma, el ciego no puede mirar el sol y no puede ver el sol porque es ciego, pero sí puede sentirlo. Y de esa forma él sabe que hay sol. Nosotros no vemos a Cristo con los ojos físicos, pero sabemos que hay Cristo, como el ciego con el sol. Nosotros con Cristo sabemos que existe alguien llamado Jesús de Nazaret, el Dios de los cielos, Elohim, el John, el Chamac, vive el Señor, Elohim, Yeshua, Dios nuestro, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, y el Señor para siempre. Si nosotros colocamos todo en las manos de todo allí del Señor, y el Señor para siempre, tendremos paz, tendremos gozo, será ese lamento se irá a tierra y podemos vivir tranquilo el resto de vida que nos corresponde en esta tierra, hasta el último día que estemos aquí en esta tierra, vive el Señor. Mi estimado hermano y amigo, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Vivir un problema serio. Cristo, nuestro verdadero Salvador, el profeta, verdadero Mesías, vive el Señor para siempre, verdadero Rey, allí vive el Señor para siempre, verdadero sacerdote, que entró allí y ofreció no sangre ajena, sino que ofreció su propia sangre. Vive el Señor para que nosotros somos limpios, sanados, santificados y perdonados de toda esa mancha, de todo ese lamento que el diablo había allí colocado en nosotros. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entendemos la palabra, ya colocamos todo eso y ya podemos lamentarnos, pero solamente con el Señor, en un rincón de la casa, en un altar de la iglesia, callado allí. Señor, me pasa esto y esto, usted lo cuenta a Dios y usted sale a la calle, a la casa, a los lugares, con la cabeza descansada, desahogada, porque tiene alguien que le ayuda con toda esa carga, con todos esos lamentos, y se llama Jesús. Está dispuesto a hacerlo con usted, mi amigo. Oh, vive el Señor. Dios siga bendiciendo a todos los siervos y siervas del Señor en diferentes partes del mundo. Hermano Luis Ropero, hermana Diana, hermano Adrián, todos los hermanos de la zona 6, de la zona 9, los pastores de la zona 6, los pastores de la zona 9, Dios siga bendiciéndoles, guardándoles. La hermana Clara Aguilar, allí en Dallas, Texas, todos. Y el Señor para siempre. Allí en Cúcuta, nuestro hijo Frankie y su esposa, Dayana Río, Dios siga diciendo. Los hermanos allí, Alirio Mansalva, todos aquellos, se les guardando su vida, vale mucho. La doctora Nini Johanna, Pata Arroyo, allí, departamento de Arauca, la doctora Nini, Dios le siga guardando, ayudándole. Para siempre el Señor vive. Cada uno de ustedes, hermanos, cada persona, estamos en contacto, hermana Delis, todos estamos contentos y alegres sin el Señor. Y nuestro hermano que está por allí en Arequipa, hermano, sigamos clamando a Dios. Dios tiene la solución. Dios tiene la solución a ese problema, hermano, que no sé quién es el nombre, no me recuerdo. Usted hace unos días atrás nos escribiste de allí de Arequipa, eso es Perú. Bien, el Señor para siempre. Y diste el número de cuenta. Dios es real, hermano. Yo creo en un Dios real, hermano. No sé su nombre, pero yo sé que esta palabra es para usted este momento. Yo no estoy predicando, hermano. Ya aquí ya se cerró. Estoy hablándoles a usted, hermano de Arequipa, y a algún otro hermano que tenga esa condición, que el hermano de Arequipa, una esposa, un hijo, que fue botado de allí, fue sacado por la pandemia, y que no tiene nada en el momento. Dios a usted le suple, Dios a usted le da, Dios a usted le entrega. El cielo abierto para su vida desde ahora mismo. Cielo abierto para usted, mi hermano, allí en Arequipa, vive el Señor. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el control de las cosas, mi hermano querido. Dios a usted lo sostiene la mano derecha. La mano de Jehová no se ha cortado para liberarlo. La mano de Jehová está siempre sobre su vida. Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha visto el dolor. Dios ha visto la angustia, el cual cuando usted está pasando, vive el Señor. Dios es más grande que ese problema, mi hermano. Dios es más grande que esa circunstancia. Dios le va a suplir lo que a usted le hace falta. Dios tiene el poder. Cielo abierto para su vida. Cielo abierto para usted, mi estimado hermano, vive el Señor. Dios es grande, Dios es más grande que esa crisis, que esa situación. Si no tienes empleo, Dios te hará por otra forma, otra manera. Dios suplirá. Dios no es escaso. La plata y el oro es de Dios y pone la firma, yo Jehová, oh santo. Oh poderoso, Rey de gloria, ahí está la palabra. Dios es poderoso, Dios es el que suple. Dios es el que te da, mi hermano, allí en aquel lugar. Y le va a seguir dando, va a tocar el mismo que usó allí
los cuervos para alimentar al profeta Elías en el arroyo, es el mismo que lo hace contigo y con aquella persona que esté en la misma situación que tú estás en este momento. Pero Dios está a tu lado. Dios está allí, aunque se haya secado el arroyo, haya pasado lo que ha pasado, Dios ha estado a su lado, mi estimado hermano y amigo que está allí. Oh, vive el Señor para siempre. Gracias, Padre. Vive el Señor. Dios bendiga al hermano Raúl Castañeda en El Salvador. Gracias a Dios y seguimos orando cada día por su recuperación, hermano Raúl Castañeda y su hija allí en El Salvador. Allí eso es Centroamérica. Yo les sigo aguardando que lo ingresaron hace como una semana y media fuertemente con una situación muy parecida a lo del COVID-19, el SARS-2, popularmente el coronavirus, pero no era nada de eso. Dios guardó a ese hombre, usted mi hermano Castañeda, hermano Raúl, la palabra de Dios para su vida, para su hija allí también. Quiero dar a usted un ministerio grande, un ministerio de fuego, de poder, predicando a Cristo en las calles, anunciando, así esas clases de gente así, es lo que hace falta en este tiempo. Y mire la que usted tiene, hermano, y usted lo hace. Muchas veces gente, muchos jóvenes de 15, 20, 25 años no lo hace, y usted lo hace porque tiene un llamado, hermano Raúl, es con usted, gloria al Señor. Siga soltándose, siga soltando esa palabra, siga dando esa palabra, hermano. Y por eso la palabra el otro día, Dios me dio una palabra que Dios a usted lo ha pesado y no los halló falto. Está completo, da la palabra como es, y por eso gente se habla en contra suya. Pero no tenga cuidado porque Dios está con su vida. Se pueden separar quien se separe, con tal no se separe Dios de usted. Siga dando la palabra, el mensaje, no le quite, no le ponga, da completamente, venga como venga, gústelo, no le guste, pero hable la palabra. Así le digan anticual, digan como le digan, porque hoy en día el evangelio de la nueva ola, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la tecnología, el evangelio del crecimiento en gracia o el crecimiento en desgracia, que es lo que hace que la gente, cuánta gente se lamenta hoy en día por semejante cosa que hoy en día está pasando, por tanta cosa. El evangelio del modernismo ha hecho daño a tantas vidas, las ha sacado, las ha descuartizado espiritualmente, las ha dañado. Pero hombres de guerra, gente de la antigüedad, le pueden decir anticuado, le pueden decir como le digan, le pueden decir legalista, porque se pone la corbata, que se pone el saco, se viste bien, porque ya anda con la camisa por fe, sin combates y nada, y el Señor, gente allí anunciando no sé qué cosa, pues ese no es el Cristo que la Biblia enseña y predica la palabra del Señor. Siga siendo el hermano Raúl, vive el Señor Castañeda. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde poderosamente.